Buenos días a todos, iglesia. Vamos a dar primero la bienvenida, ¿vale? Tengo aquí tres. ¿Dónde está Fabián, el hijo de Blanca? Fabián. Bienvenido, Fabián. ¿Dónde está, espero pronunciarlo bien, Kiwai? O algo, Kiawi, es que no lo sé. Kiawi, que viene con... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por allí. Bienvenido. Y disculpar. Y creo que falta este otro. ¿Dónde está Antonio? Antonio, bienvenido. Y Ademir. Bienvenido, Ademir. Sean todos muy bienvenidos a este lugar, a esta vuestra iglesia. Y como decimos siempre, sentiros libres de hacer lo que verdaderamente sentís y pensáis, ¿vale? Somos una partida de locos, yo uno de ellos, ¿verdad? Que nos ponemos a cantar, a bailar, a mover las manos. A veces, algunas veces, vamos llorando por los rincones. Pero bueno, es lo que tiene estar aquí en la iglesia. Y más que todo, es lo que tiene ser y dejarse tratar por Dios. Amén. Vamos a orar primero. Señor, muchas gracias, Padre Santo, Señor, por este día, Padre Santo, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, Señor, por esta tu iglesia, Padre. Gracias por cada uno de los que están aquí, Padre Santo, Señor, incluso por los que nos ven por las redes sociales, Señor. Muchas gracias por sus vidas, por sus corazones, por sus cuerpos, Padre Santo. Gracias porque tú los tienes aquí con un propósito, Señor. Gracias porque yo creo, Padre Santo, Señor, y declaro, Padre Santo, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre Santo, Señor, viene, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, de los que nos ven por las redes, Padre Santo, Señor, y tú, Señor, eres el que permite, Señor, entender la palabra. Tú eres el que permite, Señor, que esa palabra sea interiorizada, Padre Santo, Señor. Y lo más importante, Padre, que podamos vivir, Padre Santo, Señor, esa palabra. Toma el control, Padre Santo, Señor, de tu mensajero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Yujú! No tiene foto. Volverse a Dios, ¿vale? Vamos a tratar. Hoy vamos a hablar un poco sobre un libro, ¿vale? Que muchos de nosotros habremos leído o no, y tal vez pocas veces, ¿vale? Vamos a hablar sobre un tal Sofonías. ¿Os suena de algo? ¿Sí? Uno de los profetas menores, voy a tratar de... En fin, eso no lo voy a hacer. Uno de los profetas menores tiene poquitos capítulos su libro, ¿vale? Por eso se les llama profetas menores. Pero quiero que tengáis en vuestra cabeza tres frases o tres momentos, ¿vale? Que vamos a llamar, por ejemplo, apostasía, que es la decadencia, básicamente, Señor, en el pecado, Señor. También quiero que la pongamos ahí en la misma línea, ¿verdad? Con el juicio. También vamos a ver otra cosa que se llama misericordia, ¿verdad? O ese llamamiento al arrepentimiento, ¿verdad? Y por último, lo que sería el perdón o la restauración. Cuando nosotros nos ponemos a ver, tengo un caqueo en la cabeza con los profetas menores porque ya llevo tiempo leyéndolos y se me arma un rollo en la cabeza porque en verdad son situaciones que de cierta forma son parecidas, pero cada uno lo expresa de una manera diferente, ¿verdad? Entonces espero tratar de ser lo más claro posible. Cuenta con esos tres pequeños capítulos en donde lo vamos a dividir. Primero, por ejemplo, en la advertencia de juicio, ¿vale? Vamos a tratar de hablar rápidamente. Sofonías 1:2 dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Estas son palabras directamente de Dios, ¿vale? Y él lo que está hablando es, lo que os digo, es sobre un juicio que va a venir. Pero esta por ahora va siendo una advertencia, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí saben que Dios es un caballero, ¿verdad? Él no hace y deshace, aunque pudiera, pero Él no lo hace. Él te va diciendo las cosas.
A algunas personas os lo dice con mucho tiempo más de antelación y a otros, yo qué sé, se los va diciendo más sobre el momento, pero Él siempre está como avisando. Quiero que, déjame por favor el versículo 1 y el 2. Quiero que os deis cuenta y que os sorprendáis, si es que lo lográis hacer, de que en verdad cuando leéis ese versículo está diciendo que lo va a destruir todo. Cuando yo leía esos versículos yo recordaba el Génesis, porque en verdad parece eso del Génesis. Dice, lo voy a destruir todo. ¿Qué voy a destruir? La naturaleza. De hecho utiliza la misma relación, hombre, los animales, como en el día sexto, las aves, los peces, como en el día quinto, ¿verdad? Entonces Él va a destruir, ahí dice que destruirá todo lo que hay, todo. Pero también afirma que quitará a los impíos y raerá a los hombres sobre la faz de la tierra. Entonces no solamente quiere hacer ese énfasis en la creación, sino también en los impíos, ¿verdad? Todo aquello que sea como de piedra de tropiezo para ese crecimiento, Él lo quiere quitar todo. Y solamente lo que quiero, porque supongo que, ¿cuántos de aquí, bueno, no, cuántos de aquí hemos leído pocas veces el libro de Sofonías? Pocas veces, ¿verdad? ¿Ves? Se levantan pocas manos. De hecho, hay muchas manos que ni siquiera lo han leído. Por eso vamos a hablar rápidamente de lo que es el libro de Sofonías y a ver si podemos tener como una pequeña sombra de lo que es el libro de Sofonías. También Sofonías habla en los versículos 4 y 6, dice que extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. ¿Y qué dice? Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Ahora que quiero que veáis, Él está hablando sobre un juicio, ¿verdad?, que va a venir sobre Judá, ¿verdad? Y habla específicamente, es que no quiero leer tanto, no quiero irme mucho a los puntos de ahí, pero habla específicamente, por ejemplo, los restos de Baal. Eso es idolatría. El que haya leído un poco la Biblia se da cuenta que en el Antiguo Testamento y en general en la Biblia siempre el pueblo de Israel sufrió de lo mismo, que se llama idolatría. Pero ahora pregunto, ¿cuántos de aquí sufrimos de idolatría también? Ya no son a Baal, ni a, bueno, ahora vamos a ver, a Milcom, pero sí es que ponemos por encima de Dios, cualquier cosa que pongamos por encima de Dios y que le demos mayor importancia que a Él, le podemos llamar un ídolo. Si yo lo primero que hago cuando me despierto es mirar la cuenta de mi banco, escúchame, tienes un problema. Y eso lo podemos llamar también idolatría al dinero. Si lo primero que haces cuando te despiertas y cuando te vas a dormir, o lo último que haces cuando... Mira, yo lo último que hago cuando me voy a dormir es mirar la alarma de la iglesia. David, pones mal la alarma, que lo sepas. Si tú cuando te vas a dormir, lo último que haces es mirar, yo qué sé, los estados del WhatsApp o el Instagram, escúchame, tienes otro problema. ¿Vale? Tú sabrás cuál es tu ídolo, tú sabrás cuál es ese ídolo, pero dice aquí que el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. También había tal corrupción en ese tiempo, ¿vale?, que hasta los ministros, vamos a decirlo, hasta los pastores, por así decirlo, para ponerlo en contexto, hasta los ministros también, entre ellos también había idolatría. Y dice aquí que sobre los terrados se postraron al ejército del cielo, o sea que había esa idolatría al sol, la luna, las estrellas, o lo que llamaríamos, se me ha ido la palabra. Vale, las lumbreras, sí, pero eso sería astrología, gracias. Astrología, ¿vale? Y dice otra cosa por aquí que me rayó muchísimo, dice jurando por Jehová y jurando por Milcom. ¿Qué es esto? Que poniéndolo a lo de hoy, no solamente tenían a Dios por Dios, sino que también tenían a otros dioses por Dios. Entonces, en verdad, era una apariencia, por eso lo digo, lo traemos al día de hoy, era una apariencia
religiosa. Ellos de verdad podían ser, yo qué sé, los que ministraban, pero también estaban pensando en otras cosas. Cuando hablan de Milcom, no quiero entrar ahí, pero dicen que probablemente se refería también a Moloch, y recordamos que lo de Moloch incluía los sacrificios infantiles, la prostitución, ¿cómo es que se llama? Prostitución sagrada, que era aquella que en los templos habían prostitutas y eso era lo que también supuestamente se ofrecía, ¿vale? Entonces todo eso estaba permeado dentro de lo que se consideraba iglesia, ¿vale? O sea, era tal, imaginaros eso, imaginaros a Dios Santo, era tal la porquería que había ahí que Dios estaba totalmente asqueado de todo lo que había ahí. Por eso habla, al principio, si se dan cuenta, habla de este pueblo. O sea, recordaros que Él siempre habla de mi pueblo. Y esta vez Él dice, este pueblo. O sea, no puedo estar con este pueblo que lleva a cabo este tipo de idolatría. Vamos a Sofonías un momento, el versículo 8, y dice, y el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. O sea, todo esto estaba a todos los niveles, ¿vale? No se salvaba, entre comillas, no se salvaba ninguno, ¿vale? Estaba a todos los niveles, incluido al rey y a los demás, que en teoría el rey, junto con el profeta, eran los que trataban de mantener, ¿verdad?, como ese nivel de hacer las cosas bien. Sofonías 12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén, ¿con qué? Con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que en esos tiempos, como en estos tiempos, hay gente que escucha, tengo dinero en el banco, mi familia está bien, a mí qué más me da, ¿vale? Son personas con conciencias cauterizadas, son personas que les da igual. Si en verdad Dios dice, pues Dios hará, o de pronto no, yo qué sé. Pero cuando leemos al profeta anterior, nos damos cuenta que Dios dice, sí, tranquilos, que yo estoy haciendo, yo estoy preparando el tiempo y el momento para lo que llamaremos el día del Señor, o lo que llamamos aquí el día del Señor. Y yo lo que quiero que os deis cuenta es que todo esto, ¿os parece bonito? Todo esto es pam, juicio de Dios, juicio, pam. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublo y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. ¡Wow! Me gustan esas caras. Es que estos versículos, a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento. Si me preguntasen qué parte de la Biblia es la que tú has leído más, yo no sé por qué entro en bucle con el Antiguo Testamento. En verdad confieso que leo mucho más el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Me gusta esos retos de interpretación que nos da el Antiguo Testamento, pero no solo eso, sino me gusta que es Dios mismo el que está hablándole al pueblo. A pesar de que en verdad Él no estaba ahí, solamente estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Porque siempre se edificaba casa para Dios y ahí era donde Él habitaba. Pero me gusta mucho y me llama mucho la atención el Antiguo Testamento. Y hoy quiero ver si podemos, o si puedo, mostrar un poco de las cosas que me gustan del Antiguo Testamento. Vamos a ir un momento al 18 y dice, ni su plata ni su oro podrá libraros en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida
con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¡Buah! ¿Qué pensáis de estas palabras? Son palabras fuertes, ¿verdad? Son palabras de juicio, son palabras que se parecen a las palabras que nosotros estudiamos o vemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí, Nubia? En el Nuevo Testamento, ¿vemos a un Dios parecido a este Dios que estamos leyendo aquí? Esos son los retos de interpretación a los que os digo. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, por narices, es el mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa y ojalá de verdad el Señor me permita. Después viene la segunda parte, ¿verdad? Lo que llamaríamos la misericordia o el llamamiento al arrepentimiento, ¿verdad? Ya Dios dijo, ojo que viene esto, mirad lo que estáis haciendo. Ahora vamos a ver qué pasa. Dice Sofonías en el capítulo 2, versículo 1 y 3, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, ahora Dios, Sofonías hace ese llamamiento, ¿verdad? Dice, escucha, aquí tenemos que hacer algo. ¿Os recuerda a otro profeta que también, con una actitud diferente, pero también fue e hizo un llamado al arrepentimiento y que él no se lo creía para nada? En el que estoy pensando yo, uno que fue cogido por un pececillo y le dieron un pececillo. Jonás, ¿no? Un pececillo pequeñillo. Jonás, ¿verdad? Jonás no creía que fuera a haber arrepentimiento en el pueblo de Nínive, pero en verdad él dijo, vale, voy a hacer lo que me han mandado. ¿Qué voy a hacer? A decir lo que el Señor me ha dicho que diga. Lo dice y en verdad el llamamiento al arrepentimiento surtió efecto. En verdad todo el pueblo se cubrió de polvo y sílice y hubo un cambio. Ojalá todos fuéramos así, que cuando nuestro pastor, cuando nuestra pastora, cuando Dios nos habla o cuando nos habla a través de la palabra y nosotros nos sentimos eso que te puya, ¿verdad? Vamos a ponerle el término rearguir, te está siendo rearguido, ¿verdad? Ojalá nosotros verdaderamente buscáramos y dijéramos creo que lo decía la pastora Vero y también en otras predicaciones lo decían, en verdad nosotros buscáramos ese arrepentimiento genuino para que existiera ese cambio trascendental, ¿verdad? Entonces es difícil, ¿no? O a veces simplemente lo pasamos por alto. No cogí el tiempo. Dios siempre ha deseado y aún fervientemente desea restablecer la comunión contigo. Él desea que le conozcas, que les conozcamos más profundamente de lo que se puede conocer a un padre, a un hijo. Y eso en verdad es posible gracias a lo que leemos en el Nuevo Testamento, y al hilo conductor, a Jesucristo, ¿verdad? Él ya pagó el precio por todos nuestros pecados. Gracias a Él ya se canceló la deuda de justicia que nosotros teníamos con Dios. Ahora es cuestión solamente de aceptar ese regalo. Y eso es lo que nosotros en verdad llamamos esa oración de fe, ¿verdad? Cuando tú, no sé cuántos de aquí nunca han hecho eso, pero cuando tú dices, Dios, me arrepiento sinceramente de todo aquello con lo que te he ofendido, esa separación que dejé que hubiera entre ti y yo, esa separación que día a día la hice más grande. Gracias por ese regalo de salvación. Te doy muchas gracias, Jesucristo, por ese sacrificio tuyo en la cruz por morir por mí y por todos mis pecados. Amén. Esa es una oración de salvación y eso es lo que vino a ser Jesús. El resto del capítulo 2 habla sobre el juicio sobre las naciones y toma como ejemplo el juicio a Filistea, a Moab, a Amón, a Etiopía y a Siria.
Todo ese capítulo habla sobre lo mismo, el juicio de Dios, pero ya no sobre Jerusalén solamente, sino sobre todo el pueblo. Leamos el versículo 2 y el 8 que resume el final del capítulo 2 y estos versículos y unos cuantos versículos del capítulo 3. Dice, Sofonías 3, versículos 2 y 8. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. ¡Buah! Veo a unos que se duermen y a otros que están, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo? Preocupados. Bueno, me parece bien la palabra. Pero ¿sabes qué pasa? Después de eso viene otra parte, que sería lo que me gustan estos profetas por lo mismo, porque después viene una parte que tal vez es como un bálsamo para el corazón, ¿verdad? Que sería la restauración y el perdón. Pero me gusta que estemos así, porque eso es lo que me llama la atención del Antiguo Testamento y de Dios en cómo se manifiesta en ese Antiguo Testamento. Dice, a partir del versículo 9, digamos que la mano de juicio de Dios como que es quitada, se retira, y se manifiestan las bendiciones por parte de Dios. No sé si lo pusimos, pero vamos a leer el versículo 14, porque solo hay 3 versículos, no sé. Yo, Sofonías, les digo, canten de alegría. Esto era en otra versión. Mira, lo pusieron, genial, eres un máquina. Yo, Sofonías, les digo, canten de alegría, israelitas, alégrense, habitantes de Jerusalén. No tienen nada que temer, porque Dios, el Rey de Israel, no volverá a castigarlos. He expulsado a sus enemigos y va a venir en medio de ustedes. Ese día se dirá, no tengas miedo, Jerusalén, ni pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, ojo, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir. Y como en un día de fiesta. Esos versículos son espectaculares. Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufren y a la vergüenza que ahora sienten. Vale, me voy a quedar hasta ahí porque no quiero alargarme mucho en eso, pero ese versículo 17 dice, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Dios no es ajeno. Ese Dios del que estamos leyendo, que es tan fuerte, ¿verdad? Como tan justo, como que dice, lo destruirá absolutamente todo, ¿verdad? Pero ese mismo Dios te está diciendo que Él está ahí, atento. Él no es ajeno a nada. Entonces, no tengamos miedo de cuando nosotros leemos estas palabras de Dios. Ahora después lo vamos a ver. Creo que tengo un ejemplo bastante válido. Dice aquí, aunque no necesita palabras, por eso cogí esta traducción, ¿no? Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama. Dice que Dios no necesita de palabras para demostrarte cuánto te ama a ti. ¿Cuántos de aquí se sienten amados por Dios? Amén. Pero leyendo lo que estamos leyendo, y pongámonos ahora mismo en los tiempos de Sofonías, ¿verdad? En toda esa inequidad y en todo eso. Leyendo lo que estás leyendo, ¿tú crees que ellos podrían sentirse amados? ¿Sí? ¿No? ¿Complicado? Lo que me gusta también me gusta eso, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hacen sentir. Dios obviamente se siente feliz por ti y por mí. Él está feliz por lo que tú haces, ¿verdad? Cuando tú haces las cosas bien, obviamente. De lo que hemos estado hablando es de Dios. Claramente estamos hablando de Dios, ¿verdad? Ahora te pregunto yo a ti, ¿reconoces tú a ese Dios en tu vida? ¿Sí lo reconoces? Ese mismo Dios del que estamos hablando en estos breves versículos o capítulos, ¿reconoces ese mismo Dios en tu vida?
¿Sí? Pues yo seguramente diría que no. Es bastante más difícil reconocer el amor de Dios cuando me estás hablando de ese juicio y no un juicio como, ay, mira, te voy a regañar. No, no, raerá toda la creación. Quiero tratar de ilustrarlos con algo. Sí. Y es una pequeña historia. Dice, sucedió de noche, ¿vale?, en una zona residencial de una gran capital. Una niña descansa inquieta sobre su cama, cuando de pronto un hombre de rostro severo y dura mirada entró silenciosamente a la habitación. De manera sigilosa se acercó a la cama y en el momento en que la niña lo vio, su rostro expresó una mueca de terror y comenzó a gritar. Su madre entró rápidamente a la habitación y se dirigió hacia donde estaba la niña. Y entonces la niña se abrazó frenéticamente a su madre. El hombre salió de la habitación, se dirigió al teléfono para llamar a otra persona que evidentemente era un cómplice y en voz muy baja se puso de acuerdo con él. Luego regresó a la habitación, arrancó a la niña de los brazos de su madre y rápidamente salió y se dirigió a un automóvil que lo esperaba. Con la criatura todavía sollozando, él trató de calmar a la niña para que no llorara más. Como un loco condujo por las calles de la ciudad hasta que finalmente llegó a un gran edificio de aspecto siniestro y tenebroso. Todo estaba en absoluta calma. El edificio estaba parcialmente oscuro, pero en la parte superior había una habitación iluminada. Este hombre llevó a esa niña rápidamente a ese edificio, se dirigió a la habitación iluminada y la entregó a un hombre con el cual había conversado por teléfono, quien a su vez la puso en manos de una mujer y ambos la introdujeron a esa habitación. Mientras el hombre que la había traído en coche esperaba en la sala de la entrada del edificio, ya dentro de la habitación, el hombre que la llevó allí, a la niña, tomó un cuchillo largo y filoso y con un movimiento rápido lo clava en el abdomen de la niña. Ella queda allí, tendida, como si estuviera muerta. ¿Qué pensáis de esta historia? Horrible. Horrible, ¿verdad? Ahora mismo lo único que vemos es algo horrible. Pero en verdad no estoy hablando de una película de terror, tampoco de miedo y mucho menos de una de estas de CSI. Permítame darle un poco más de información, ¿vale? Entonces, yo sé que comprenderá el verdadero significado de esta historia y de las acciones. La niña se había despertado durante la noche con terribles dolores abdominales. Ella había sufrido esos ataques con anterioridad. Sus padres le habían estado observando cuidadosamente. Estaban siguiendo las instrucciones del médico y en realidad fue su padre quien entró a la habitación de la niña. Esta sabía que existía la posibilidad de que fuera llevada al hospital. Y cuando su padre entró a la habitación, por supuesto que ella gritó de terror, porque sabía a dónde iba a ir. Luego, al ver el sufrimiento de la niña, el padre se dirigió al teléfono y llamó al médico de la familia rápidamente. Y se puso de acuerdo con él para encontrarse en el hospital. Se dirigió rápidamente al hospital, entregó a la niña al médico de la familia y el médico la llevó a la sala de operaciones junto con su enfermera. Entonces realizaron una operación de emergencia. Todo esto ha sido un relato ¿de qué? Para mí esto es un relato de amor. Este pequeño ejemplo e ilustración se llama el lado oscuro del amor. Y cuando tú lees o escuchas la primera parte de la historia, tú dices, esto ha sido horrible, es una historia horrible. Pero ¿a cuántos de nosotros nos pareció que la historia del libro de Sofonías ha sido horrible? ¿A cuántos nos pareció que esa forma en que Dios se ha expresado, esa forma de juicio, era horrible? Yo quiero que vosotros cojáis la historia de Sofonías
Y ya no hagáis parte de la historia de Sofonías, sino que la miráis desde afuera y que le aplicáis esta segunda parte de la historia, o sea, de la ilustración. ¿En verdad tú crees que Dios quiere exterminar a su pueblo? ¿Tú crees que el Dios que se tomó el tiempo y el trabajo de hacer toda la creación quiere raerlo absolutamente todo? No, no. Dios ama a toda su creación. Dios nos ama a todos y a cada uno de nosotros. La cosa es que, como ese padre, Él tiene que tomar decisiones difíciles. Él desea que esa niña sea salva. Él desea que esa niña siga creciendo, que esa niña pueda seguir avanzando en su vida, pero tiene que tomar una decisión, tiene que tomar acciones ese padre. Y Él por eso, vamos a decir, que urde todo ese plan para poder en verdad salvarla. Lo mismo pasa con los cirujanos y el cáncer, ¿verdad? ¿Está tu cuerpo con cáncer? Pues ¿qué tienes que hacer? Atacarlo. Sí, te produce muchas cosas, ¿no? Desórdenes hormonales, te produce 1000 historias. Y adicional a eso después tienen que operarte y quitarte esa parte, permítame la expresión, podrida de tu cuerpo para que todo lo demás no se siga podriendo. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que le hemos leído en el libro de Sofonías. No hemos leído un cuento de horror, no hemos leído un juicio desalmado. Estamos leyendo un acto de amor de Dios por su pueblo. Él le encantaría poder hacer que todos fueran salvos. En verdad, Él le encantaría. Es lo que Él desea. Desde el principio de las Escrituras hasta hoy, ese es su deseo. Y por sus caras que han cambiado, creo que he logrado que se entendiera. Yo quiero que tú pienses en algo. ¿Piensas que la forma en cómo Sofonías, ¿vale? Veamos esto. Sofonías y el pueblo conocen a Dios de una forma. Nosotros hemos leído esa historia y la hemos visto desde afuera, desde dentro, y lo conocían a Dios de una forma. Ahora nosotros tenemos otra parte de las Escrituras y podemos alejarnos de Él y tener otro contexto y aprender que el amor de Dios no solamente se ve de esta forma, sino que también se ve de la otra forma. Entonces, ¿piensas que la forma en cómo conocemos a Dios condiciona nuestra relación con Él? Es una pregunta, ¿eh? No es para que me miréis con cara de ¿eh? Como le hago yo a mi esposa. ¿Ah? Me dice algo, ¿dónde está? Ah, no está dando clase. Me dice algo y yo le digo algo como que ¿ah? No veas cómo le enfada. Pero le enfada y le causa gracia, ¿verdad, Antonio? Claro que sí. Si no me respondéis vosotros, respondo yo. Claro que sí. Como en el libro de Sofonías y como en esta historia podemos entender la información de diferentes formas, pero entre más cercano o más cerca del corazón de Dios estemos, más claro lo veremos. ¿A qué sí? Déjame hacerte otra pregunta más y espero que esta vez sí la interioricéis. ¿Me condiciona mi manera de conocer a Dios para volverme a Él? ¿Me hago entender? ¿En qué niveles podrías tú conocer a Dios? Tenemos a Dios como nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos a Dios como nuestro Señor, pero también lo tenemos como ¿qué? Como Padre. ¿Cuál crees tú que es la forma en la que Él quiere que le conozcas? Como Padre. Por la cercanía. Eso es. Como Padre, ¿verdad? Es la manera más cercana en la que nosotros podemos conocer a Dios. Y podemos ver en 2 Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por... Vamos a intentarlo otra vez. Y seré para vosotros por... Y vosotros me seréis e hijas. ¿Y quién dice eso? El Señor Todopoderoso. Me gusta la diferencia que Él hace. Porque no dice... ¿Y lo dice quién? Tu papito lindo. No. Te lo está diciendo el Señor de señores, el Rey de reyes. Él te está diciendo, escúchame, yo quiero que tú estés conmigo. Yo quiero ser tu padre. Y yo quiero que tú te veas como hijo. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿me condiciona mi manera de conocer a Dios para volverme a Él? No, he escuchado no. Solo no. Ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Crees tú, algunos hará aquí, ¿vale? No levantáis la mano, pero ¿crees tú que si tu relación con tu padre fue no tengo padre?
Mira, yo sé que a él no le pasa nada porque él ya ha dado su testimonio, pero ¿tú crees que Andrés, que no tuvo un padre ausente, le ha sido fácil, a ver, lo puedo hacer porque es Andrés, le ha sido fácil conocer a Dios Padre y acercarse a Dios Padre? Entonces, claro que sí me condiciona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate tú que conozcas a Dios con 40 tacos como, bueno, no lo que lo conociera con 40 tacos, pero tengo 40, ¿vale? Entonces tengo una edad, ya has tenido tus relaciones familiares, afectivas, y todo eso te llenaron ¿de qué? De conceptos y de experiencias y de vivencias. A través de esos conceptos, vivencias y experiencias es que tú ves a Dios Padre o a Dios, ¿vale? Entonces, ¿te condiciona? Por supuesto que sí. Y ese es el mayor problema que tenemos cualquiera, creo que absolutamente nadie se salva. No creo que me equivoque, ¿eh? Creo que absolutamente nadie se salva, que todo lo que tú llevas en la mochila, todo eso condiciona la forma en cómo tú ves a Dios Padre. Y es a través de ¿qué? De conocerle a Él, que tú verdaderamente vas a tener una sanidad respecto a esa relación que tú puedes tener con Dios. Aleluya. Entonces podemos tener un padre ausente, por ejemplo, un padre castigador, un padre que no nos escuchaba, un padre lejano, un padre que, por ejemplo, lo típico mira, yo iba a decir de Latinoamérica, pero es que ahora en España estamos igual, un padre que trabaja lo que tiene que trabajar y una madre que también le toca trabajar lo que tiene que trabajar. Tienen padres cercanos, tienen abuelos cercanos, tienen tíos cercanos, pero padres cercanos, y eso ahora está pasando también aquí. Entonces, todo esto ciertamente te condiciona y te impide tener esa relación sana con el Padre Celestial. Por ejemplo, a ese padre ausente dice, la consecuencia en mí sería algo como que siento que no necesito ayuda, ¿verdad? Soy completamente independiente, soy autosuficiente. ¿Entienden lo que os quiero decir? Un padre ausente en mí crearía una conducta de este tipo. Un padre castigador sería algo así como que tengo miedo, no quiero acercarme a él. Las consecuencias de lo que he hecho me asustan y eso no me permite llegar a él. Confesar o reconocer lo que hice me cuesta. En mi mente me justifico y doy razones del por qué lo hice o no lo hice. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Un padre abusivo solo espera cosas de mí, tiene expectativas o pone expectativas muy altas y yo siempre tengo que estar tratando de hacerlo aún mejor para que él vea que estoy haciendo las cosas bien o no. De verdad que me estoy muriendo de sed. Y ahora es cuando la cámara se vuelve loca y no me ve. De verdad que yo he sido tan tonto durante tantísimo tiempo y no me daba cuenta de todo lo que mi padre, de verdad, el que está en Colombia, y mi madre, hacían por mí. Y tampoco era consciente de la forma en cómo yo trataba de llenar los huecos que tanto mi padre como mi madre dejaban, esas ausencias, por así decirlo. Como padre, supongo que ellos querían, supongo no, estoy seguro que ellos querían hacer lo mejor posible por mí y por mis hermanos. Pero claramente habían falencias. Y ahora que yo soy padre, comienzo a entender una cantidad de situaciones, una cantidad de cosas que son difíciles de sobrellevar como padre, como trabajador, ¿verdad? Entonces, ahora entiendo la importancia de esa figura paternal en casa. Y ahora os lo digo más que todo a los padres que están aquí, a los hombres que seguramente en un futuro serán padres. Un padre es alguien muy, pero muy, muy importante en casa, no en el trabajo. En el trabajo todos somos compañeros. Padres, da igual.
Pero la figura tuya, varón, como padre, es muy importante en casa. Tienes un papel a desempeñar. Escuchen que yo no soy así, estoy aprendiendo, ¿vale? Un papel a desempeñar supremamente importante. Tú eres el encargado verdaderamente de ser el sacerdote de casa. No es tu mujer, que es la que siempre hace eso. Es la que siempre toma ese lugar. La relación que nuestros hijos puedan llegar a tener con nuestro Padre Celestial se ve entorpecida o facilitada por ti. Amén. Entonces, no podemos dejar a la mujer o a nuestra esposa que se coma el marrón. No. Nosotros tenemos que hacer parte completa y al 100% de la educación de nuestros hijos. Nosotros somos los encargados de que nuestros hijos, en verdad, algún día puedan decir que ellos aman a Dios. Sí, claramente, Espíritu Santo, Dios tiene que hacer su obra, todo lo que me digas. Pero, por ejemplo, padre, tú no puedes pensar que traer a tu hijo a la iglesia y que se lo lleven a la escuela dominical es lo que tu hijo necesita para conocer de Dios. Y no me voy a salir mucho de la línea que estamos siguiendo, pero tú como padre tienes una obligación ante Dios y responderás por ello, por tus hijos y por tu familia. Y tenemos que ser muy conscientes de ello. Cuando leemos la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, entendemos que ninguno de los hijos, a mi parecer, conocía a su padre. Ninguno de los hijos era verdaderamente cercano a su padre. No conocían su corazón, lo que verdaderamente a él le importaba. No se trataba, por ejemplo, uno de los, cuando el mayor, bueno, ¿os acordáis de la parábola? No vamos a hablar de ello, pero ¿os acordáis que cuando vuelve el que había derrochado todo, el otro le dice, oye, pero yo he estado aquí, trabajando, sirviéndote, nunca te he desobedecido? No se trata de cuántos años le llevas sirviendo, no se trata de cumplir esa apariencia que muchas veces tenemos, no se trata de religiosidad. Se trata de comunión. Por ejemplo, hablando de esos 5 ejemplos de padre, quiero que veamos unos versículos para que los tengamos presente. No necesito ayuda, soy independiente, autosuficiente. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sin mí haréis menos? ¿Dice? No. ¿Sin mí será difícil? No. Nada podéis hacer. Entonces, lo que os digo, si yo soy padre ausente, voy a generar este tipo de conductas o pueden pasar este tipo de conductas en mis hijos y él va a comenzar a tener este tipo de dificultades. Y verdaderamente Dios dice que no, yo estoy ahí. ¿Qué quiero que con estos versículos lo que quiero es que traigáis a la mente ese tipo de situaciones, de padres, por ejemplo, y veáis cómo es el amor de Dios para con cada uno de ellos. Tengo miedo de las consecuencias, de confesar, prefiero justificarme. Dice en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará. Esto es Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El miedo a las consecuencias nos hace ¿qué? Encubrirlo, taparlo, justificar, buscar excusas. Pero la Biblia enseña que el verdadero peligro no está en confesar, sino en ocultarlo. La consecuencia de la confesión no es un castigo, sino que es una limpieza. Por eso dice que confesemos. Dice, no le importo, no sé cómo abrir mi corazón. Pienso en eso porque yo he sido así. Dice Salmos 139, 1 y 2, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Seguís viendo el amor del Padre, el amor de Dios en cada uno de estos versículos? En la importancia que Él nos da a cada uno de nosotros. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Bueno, este versículo no me gustó. No me gustó para el ejemplo que estaba usando. Solo esperas cosas de mí, sus expectativas son muy altas. Veamos Mateo 11, 29, 30, dice: venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es y ligera es mi carga. Jesús invalida todo ese tipo de presión que nosotros podamos tener, de no llego a ese estándar, no llego a lo que me pide mi Padre. Porque en verdad Él te dice: ocúpate de lo mío. Gracias. Ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de ti. Jesús, bueno, Dios no quiere siervos, Él quiere amigos. Y ya lo hemos leído en Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervos porque ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿qué? Amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Confianza total. Gálatas 14, 6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama, ¿qué? Abba, Padre. Él desea esa relación, que nos acerquemos. Hay un versículo que quiero hablar ahora para ir terminando. Gloria a Dios. Es que estoy bien en el tiempo. Es que no sabéis, tengo aquí 10 hojas, 10 hojas. Y cuando me senté aquí me vinieron más cosas y ya estaba yo saturadísimo. Y esto es la última que recibí, que quiero compartir con vosotros. Vamos a buscarlo. Sí quiero que me ayudes, Dani, por favor. Efesios 3, del 17 al 19. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede, ¿qué? Todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Me gusta este versículo y me venía esta mañana y yo decía, en verdad, ¿cómo? Aquí hay dos cosas que para mí son contradictorias. Porque dice, pero bueno, también habría que hablar más de versículos arriba y no lo voy a hacer, pero dice: para que habite Cristo por la fe, en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿vale? No dice que estemos paseando o que lo hayamos visto, dice que nosotros tenemos que estar arraigados. Y dice, y utiliza otra palabra más para que lo imaginemos, dice, como una casa, ¿no? Dice cimentados. ¿En qué? No en un conocimiento, no en una palabrería, no en un discurso ni en una predicación. No. ¿En qué? En amor. Escúchame, todo el dinero del mundo no puede comprar el amor. Eso lo tenemos totalmente claro. Todo el dinero del mundo no va a comprar la amistad. Cuando se acabe el dinero, el chico o la chica se irá, seguro. Y cuando se acabe el dinero, tus amigos también se irán. Entonces, cimentados en el amor. Cuando verdaderamente nosotros conocemos la expresión del amor de Dios por cada uno de nosotros, nos deberíamos de volver locos por Él. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, cuando nosotros entendemos y comprendemos y vivimos esa, permítanme decirlo así, esa ternura del amor del Padre, escucha, tú no puedes salir de ahí. Y tú piensas en lo que sigue después, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, de Cristo, que excede, aquí viene lo raro, que excede todo conocimiento. Es inconmensurable, verdaderamente. O sea, no sé por qué dice, bueno, sí, sé que dice que excede todo conocimiento. No lo vamos a lograr entender del todo. Nosotros ahora mismo lo hemos logrado tener un pequeño matiz, y gracias a Dios se ha comprendido, de lo que sería esa parte oscura o esa sombra del amor de Dios, ¿verdad? Lo hemos visto con la historia que hemos leído, ¿verdad? Pero eso solamente es una pequeña perspectiva de lo que puede ser
el amor de Dios. El amor de Dios es mucho más amplio, mucho más grande. Y de verdad es mucho más profundo. Ay, pues no miré las conclusiones, ya puede el grupo de alabanza ir subiendo, por favor. Lo que yo trataba de hacer en esta mañana era más o menos mostrar eso rápidamente, ese Dios del Antiguo Testamento que muchas veces lo vemos fuerte, en verdad es el mismo Dios de amor que conocemos ahora. Debemos acercarnos a Él con confianza, su amor sobrepasa todo entendimiento. Dios no quiere esclavos, Él quiere amigos, quiere hijos que le dediquen tiempo. Escúchame, si tú eres ese padre que trabaja y se desloma todo el día, ¿verdad?, en el trabajo, y después cuando llega a casa dice, estoy cansado, voy a dormir, o llega a casa y dice, ¿dónde está la comida o la cena? Vas a turno partido, que me parece el peor. Vas a turno partido, llegas a las 8 de la noche, cenas y te vas a la cama porque estás reventado. Escúchame, tú estás siendo un padre ausente. Tú no estás, primero, no estás teniendo tiempo para tu esposa, o sea, tu relación se está yendo al garete. No tienes tiempo para tus hijos se están yendo al garete y mucho menos estás teniendo tiempo para Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitas invertir tu tiempo. ¿En quién? En esas personas a las que amas. ¿Amas a Dios? Invertimos tiempo en Dios. ¿Amas a tu esposa? Inviertes tiempo en tu esposa. ¿Amas a tus hijos? Inviertes tiempo en tus hijos. No los sacas al parque solamente. No, padre, no lo vas a sacar solamente al parque. Te vas a sentar con él, te vas a sentar con ella, te vas a sentar con tu esposa y vas a tratar de tener esas relaciones profundas, esas conversaciones que valen la pena. No solamente, ¿cómo te ha ido tu día? No solamente le preguntarle a mi hija, ¿cómo te ha ido en el comedor? Sofonías nos muestra una cara de la moneda del amor de Dios, la cual es difícil de entender, pero entre líneas siempre podemos ver ese rayito de luz que nos muestra todo lo que hace por el amor que tiene hacia sus hijos. Gracias, Padre Santo, Señor, por esta palabra, Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos enseñas, Padre Santo, Señor, que tu amor, Padre Santo, Señor, es inconmensurable, Padre Santo, Señor, pero que a pesar de que nosotros veamos las cosas difíciles, fuertes y feas, como por ejemplo la vida de Job, al final Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Permítenos, Padre Santo, Señor, ver, entender y vivir, Padre Santo, Señor, en una relación contigo. Una relación que me permita conocer tu amor. Una relación que me permita vivir en tu amor, Padre Santo, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús te pido, Padre Santo, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de los que estamos aquí y en los que recibieron a Cristo Jesús en su vida en esta mañana, Padre Santo, Señor, obre en amor en cada uno y que ese Espíritu Santo comience a rearguir, Padre Santo, Señor, cada vida, cada pensamiento oculto, cada pensamiento de suicidio, cada pensamiento de no me quieren, cada pensamiento de rechazo, cada pensamiento en donde me hacen bullying en el colegio y me hacen bullying en el trabajo. Cada uno de esos pensamientos son tirados afuera en el nombre de Cristo Jesús, porque el verdadero amor echa fuera todo el temor. Tu amor, Padre Santo, es el que nos acerca, el que nos mantiene, el que nos arraiga, el que nos cimienta en un completo conocimiento con el Padre. Gracias, Señor, porque tú lo has dado todo, absolutamente todo por cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor. Gracias por ese inmenso amor, ese amor que hizo que tú dieras a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Iglesia, y gracias a los que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar atentos, gracias por dejarse ministrar y espero que verdaderamente puedan vivir cada día más en el amor del Señor. Amén.